Bienvenidos una vez más al canal. El día de hoy venimos a hablar del capítulo 24 de la segunda temporada de Mushoku Tensei, el cual ya salió hace muchísimo tiempo, pero pues ya llegamos por fin a este punto de hablar de este gran capítulo. Así que sin más dilación, comencemos con las curiosidades de este grandioso episodio. La razón por la que Rudeus pensaba que algo le había ocurrido a su familia era porque Hitogami le había dicho que se arrepentiría si iba a Vegarit. Sin embargo, como dijo en el anime, lo único que trajo consigo en este viaje fue la tristeza por la pérdida de Paul, porque había hecho todo lo que tenía en sus manos y sin importar si hubiera aprendido hechizos de nivel real, de igual forma hubieran sido inútiles contra la Hidra. Y sumado a eso, no podía emplear el aura de batalla, pero sabía que debería haber otra forma para que todo saliera de una mejor manera. Aún así, el pasado era pasado y tenía que enfrentar el presente. Por esa razón comenzó a correr por la preocupación que tenía por Sylphie, y aunque el anime mostró una caída de Rudeus debido a toda la ansiedad que estaba cargando, esta no ocurrió porque Lina Lee se lo había salvado de caerse, pero rápidamente Rudeus le ignoró para seguir su camino y comprobar con sus propios ojos que su familia estuviera a salvo. Sin embargo, lo que no sabía este Rudeus es que ese arrepentimiento del que le habló Hitogami aún no ha llegado, apenas está construyéndose aquel evento del que se arrepentirá toda la vida. Y tal vez algunos de ustedes no lo sepa, pero todo lo que se viene en la tercera temporada, va a ser una completa joya, desde la primera parte hasta la segunda parte. Las rectas finales y las partes intermedias de cada arco van a ser increíbles. Esperemos que Vin esté a la altura de toda la animación, como lo hizo en el capítulo 22 de esta misma temporada. Esperemos que dé algo así, porque pues, se vienen cositas muy buenas. La verdad, yo les estoy esperando bastante. Espero que ustedes también lo estén esperando, y si no, pues ya saben que se vienen cosas buenas. Pero bueno, continuemos con el video. Y aunque el anime nos mostró una escena maravillosa para expresarnos la preocupación de Rudeus, la verdad es que desde que abrió la puerta se habría encontrado rápidamente con Aisha, la cual estaba confundida de verlo, y detrás de ella estaba Sylphie, también confundida por el estado de Rudeus, y el Inalice estaba a un lado de él, como también Roxy, que estaba recuperando el aliento, y al comprobar que todos estaban bien, fue ahí cuando su mente descansó, pensando que el arrepentimiento del que Hitogami había hablado era por la partida de Paul. Y como toda la maravillosa diosa del amor que Sylphie había comprendido hasta cierto grado todas las dificultades que había pasado Rudeus, por esa razón lo envolvió con su encanto para tranquilizarlo y darle la bienvenida a su hogar. Por cierto, desde las ruinas del bosque hasta Sharia habían tardado 10 días en llegar, debido a que la nieve estaba apilándose en el camino y también por la dificultad que Zenny tenía para avanzar, y el grupo de Geese había ido a buscar posada mientras Rudeus comprobaba el estado de su familia, y después de esto, Roxy los había ido a buscar porque estos no sabían dónde estaba ubicada la casa de Rudeus. Pero si tú te preguntas qué sucedió en Sharia durante todo el tiempo que estuvieron en Vegarit, déjame te cuento, Nanahoshi había resuelto un incidente en la universidad, algo interesante porque ahora estaba involucrándose con las personas de este mundo. Seguro algo había cambiado en ella desde aquella épica fiesta. Aisha, por su lado, había estado avanzando en su proyecto de jardinería, la cual está a unos días de comenzar a ocultar la futura mascota del hogar Greyrat, y para sorpresa de la mayoría, Nor se había convertido en una especie de idol en la universidad, y hasta se había creado un grupo de admiradores que valoraban todo su esfuerzo, mientras que Linia, Purcena, Sanova y Cliff habían estado visitándolos para asegurarse que todo estuviera bien, y la princesa Ariel se había quejado porque la habían ignorado completamente, sin informarle de la situación del viaje que harían a Vegarit. Y como otro datito extra, para este punto de la historia, Sylphie debería estar por cumplir los 8 meses de embarazo, lo que quiere decir que el viaje había durado un aproximado de más o menos 103 días. Y antes de que Rudeus le soltara todo el contexto a sus hermanas, se había dado el primer encuentro entre Sylphie y Roxy, y Sylphie había mostrado una actitud de sorpresa al darse cuenta que la Roxy de la que tanto Rudeus presumía estaba frente a ella, pero Roxy le hizo saber que ella no es lo suficientemente especial para estar al nivel de esos elogios. Y luego Sylphie vio a su maestra, es decir, a Lilia-san, y se había emocionado muchísimo, diciéndole que no había necesidad de que la llame Sylphieto-sama, que puede ser solo Sylphie, pero Lilia se negó rotundamente porque ahora es la esposa de Rudeus-sama y no podía hablarle de esa manera, por lo que tristemente Sylphie aceptó que la llamara de esa manera. Y luego de saludar a Zenith y no recibir una respuesta, Sylphie se preocupó, pensando que tal vez Zenith no estaba feliz por su matrimonio, pero al escuchar de Rudeus que le explicaría lo de Zenith y Paul una vez llegara Norn, Sylphie pudo deducir por el silencio de los presentes lo que había sucedido, mordiendo sus labios y guardando silencio. Y después de eso, todo el lugar permaneció sin ruido alguno hasta la llegada de Norn. Y una vez llegó la jovencita, Aisha se percató que había demasiadas personas, así que hizo té para todos, y Lilia no quiso ayudarla, porque quería ver qué tan buena era en su trabajo y si no estaba dándole molestias a Rudeus. Y al darse cuenta que Aisha sí le sabía la de chambear, solamente le agregó que tampoco debería de subírsela a la cabeza, porque aunque tiene la misma sangre que Rudeus, tiene que dar toda su vida porque él las había salvado en el pasado. La verdad es que Lilia sí está bien perturbada, nadie lo puede negar, sí tiene sus problemas bien duros, y muchos de los problemas que Aisha carga en su vida pues son derivados de la educación curiosona que pues le dio Lilia. Pero bueno, continuemos con el video.
La escena en el anime donde Nor se entera del destino de su padre es una increíble adaptación, porque sí te dicen las sagradas escrituras que su voz tenía tanto peso emocional, que su voz te atravesaba el corazón, pero lo que hizo Aizawa Saya dándole vida a ese momento es una completa genialidad, combinado con el épico soundtrack llamado Hiso, que significa patético. Es una delicia audiovisual que claramente te deja incómodo por lo bien que plasmaron ese momento. No se podía pedir menos del inicio del luto de Nor. Lo hicieron con una total maestría que me imagino que en el set de grabación los demás sellos se sintieron incómodos y cautivados de tan magnífica actuación. Por cierto, Aizawa Saya también es la voz de Kimishima Yano del anime de la rusa, con muy buenos endings. Y así llegamos al momento donde Rudeus le cuenta todo el contexto a sus hermanas, y cabe mencionar que imaginarse el dolor que sintió Nor al saber que su padre había fallecido para salvar a su madre y que había quedado en un estado que no sabrían si podría recuperarse. Debió ser horrible el que la realidad la haya golpeado y le dijera que la persona que tanto ama no se encuentra más en este mundo, y no podía aceptar tales palabras porque anhelaba con todo su ser volver a verlo, volver a abrazarlo una vez más, mientras aquellos deseos de vivir más momentos de felicidad con su padre comenzaban a destruirse, porque nunca se volverían realidad. Nunca volvería a ver a su padre, al que vio esforzarse incansablemente con el único propósito de salvar a toda su familia. Ella estaba aceptando de frente toda esa realidad, y con esa fortaleza que le hemos visto tener, se armaría de la resolución para dar el máximo en su vida, porque de esa manera llenaría de orgullo a sus padres y podría encontrar su camino en esta vida. Y uno de los momentos que más disfruté fue cuando Rudeus le dice a Nor las mismas palabras que Paul le había dicho cuando festejaron su cumpleaños número 5. No porque esas palabras fueran la gran cosa, sino porque en ese momento Rudeus estaba comenzando a tomar el papel de la figura paterna de la familia, haciéndose responsable de transmitir las palabras que había recibido de su padre. Y también el momento donde Zenny toma la armadura de Paul es algo muy bonito de ver, porque nos revela que aún tiene sus recuerdos intactos y que puede comprender lo que están hablando, aunque para este punto ellos no saben si solamente fue una coincidencia o si realmente los comprendía. Por cierto, Aisha se quedó con la espada corta, y esta será de absoluta importancia en los futuros encuentros que tenga Rudeus, así que no olviden tenerla en cuenta. Y no sé ustedes, pero la relación entre Lilia y Aisha es sumamente densa, porque el tipo de educación que debió recibir para tener que pedir permiso para expresar su felicidad al ver a su madre es una completa locura. Y de hecho Rudeus no sabía si Aisha estaba incómoda por el hecho de que su madre viviera con ellos, porque Aisha parecía muy feliz al vivir lejos de Lilia. Y si ella estaba a punto de quejarse, tendría que regañarla, pero al ver que era todo lo contrario, se disculpó en su mente por haber dudado de su hermana. Y mientras la party comenzaba a disolverse, supimos que Sherry y Vierra irían al reino de Ashura para unirse a otras personas del escuadrón de búsqueda, y Giz y Talhan también irían al reino de Ashura, pero a vender la mayoría de los objetos que encontraron en el laberinto y para cambiar todas sus monedas de Begarit, y ambos grupos estarían en la ciudad hasta que pasara el invierno. De esa manera se aseguraban de poder asistir al funeral de su querido amigo. Y tal vez ustedes ya sepan que Rudeus llegó bien forrado de dinero y con un amante, pero eso no es todo. También llegó con unas botellitas de vidrio con formas interesantes, con un accesorio de vidrio para el cabello, el cual era rojo con una cresta tribal. También llegó con semillas de arroz para poner a chambear a Aisha y que ese proyecto de jardinería comenzara a ser más que un hobby para la familia. Y como todo macho que le regala electrodomésticos a las mujeres de su familia porque piensa que estos las hacen felices, Rudeus llegó con jabón para Sylphie porque eso seguro le emocionaría. Pero aunque parezca algo tonto, ese jabón de verdad le dará seguridad a la familia Greyrat. Y como un dato extra, Rudeus adoptó al armadillo porque ya le había puesto el nombre de Dilo, pensando que este se desviviría por el frío y al menos quería que tuviera nombre antes de hacerlo caldito. Lo que no esperaba es que Dilo fuera bien chambeador y se acoplara a sus pésimas condiciones laborales. Y así fue como llegó la primera mascota a la casa Greyrat. Matsukase no cuenta porque ese está en el rancho. Es broma, la verdad es que Matsukase sí cuenta, así que Dilo es la segunda mascota. Yo espero que en la tercera temporada pues se tomen unos 10 segunditos para explicar que habían adoptado a Dilo y que pues ahí anda. Porque tuvo unas escenas kawaiis ahí con Rudeus y Sylphie, pero pues esas no creo que las vayan a pasar, pero pues se quedan como una anécdota de la novela ligera. Pero bueno, eso me recuerda que aunque en el anime el Inalice le dice a Sylphie que Rudeus la ama para persuadirla de la futura plática que tendrán, la verdad es que en la novela esta escena no ocurre así. Mientras Giz y los demás se despedían, el Inalice había aprovechado para cimentar todo el terreno, para que Rudeus se le facilitara el camino de las dos espadas. Seguramente le dijo a Sylphie que Rudeus había llegado con el dinero suficiente para vivir 3 años con toda clase de comodidades, que aparte le trajo recuerdito de vidrio, una mascota, arroz y sobre todo jabón para que los platos queden rechinando de limpio. Y que lo bueno es que si Rudeus llegaba con otra mujer, al menos no sería Nanahoshi, solo sería una mujer común con ojos de enamorada y una túnica de gata rompehogares. Y claramente con esas bases puestas, el pavo ya estaba en el horno. Solo era cuestión de tiempo para que nuestra tía religiosa apareciera y Sylphie pudiera resplandecer como la diosa del amor que es. Se las estoy haciendo un poquitito de emoción antes de empezar de lleno con toda la información de este evento,
Pero es que en redes sociales, no. ¿Cómo se divide toda la polémica de este evento? Es sorprendente. Pero es normal, todas las generaciones pasan por ese tipo de problemáticas y de cómo se va moviendo la sociedad hacia un punto. Pero bueno, eso no nos concierne a nosotros. Por cierto, el Inalice ya no soportaba lo caliente y tenía que ir a drenarle toda la vida a Cliff. En el anime no lo mencionan, pero Cliff ha de ser un tremendo cemental para aguantarle tanto el Inalice. Yo no sé ustedes, y tal vez ustedes digan, no, yo sí me la viento y bla, bla, bla. Pero imagínense aguantarle todos los días al Inalice. A ese ritmo, no, se te acaba la vida, se te va yendo. Yo creo que a Cliff no se le va la vida porque pues Anmilis lo protege. Pero bueno, continuemos con el video. Y una vez que Rudeus pronunció que quería que Roxy fuera parte de la familia, nuestra tía religiosa entró en cólera, reprochándole que mientras él andaba glaseando el bizcocho ajeno, Sylphie estaba preocupada y angustiada por su bienestar. ¿Cómo era posible que ahora viniera con esa actitud a dárselas de víctima? Y que Jesucito que diga San Milis no se lo perdonaría, que ardería en el pecado y que ningún padre Milis ni una Ave María lo salvaría de sus pecados y que por qué tenía que ser con ella, que si acaso no había legales. Y Roxy desde el alma le contestó que podrá tener un cuerpo pequeño, pero es toda una adulta. Y luego Nor, como toda religiosa radical, le dijo, usted cállese, que nadie le está hablando, como quiera eres una gata rompogares y no deberías de estar aquí mostrando tu cara. Y fue ahí cuando, tristecilla de que la religiosa de turno se le pasara de verdolaga, fue cuando decidió irse. Pero cuando Roxy iba caminando hacia la puerta, Sylphie la detuvo porque no era Nanahoshi, y todas esas noches que pasó en vela pensando que Rudeus un día de estos la traería a la casa comenzaban a estar más lejos que cerca. Obviamente lo de Nanahoshi no ocurrió de forma canónica, pero estaba feliz de que aquella chica enamorada no fuera tan especial como Rudeus la hacía ver en sus historias, y solo era una mujer común y corriente que daba lo mejor de ella, la cual tenía virtudes y defectos como cualquier persona, pero que sobre todo tenía esa mirada de amor incondicional por Rudeus, y que de ahora en adelante estarían trabajando juntos para apoyarlo. Y aunque en el anime Sylphie le dice a Non que le agradece que se preocupe por ella, la verdad es que en la novela le dice que guarde silencio y se siente una total orden, casi diciéndole que es su casa y son sus reglas. Por cierto, los aretes azules que usa Sylphie son los que Rudeus le compró en aquella salida que tuvo con Aisha, allá por el capítulo 18 de la segunda temporada. Y aunque en el anime la resolución del camino de las dos espadas terminó rápidamente, en la novela ligera, después de que Non se diera cuenta que indirectamente estaba ofendiendo a Lilia y a Aisha, esta última le dice a Non que aunque hablaba de Sylphie y sus sentimientos, la realidad es que solamente estaba forzando sus creencias en los demás. Pero Rudeus intervino rápidamente porque eso era un ataque directo, diciéndole a Aisha que comprenda a Non y él es el único culpable por no considerar cómo se sentirían todas, así que no culpe a su hermana. Y unos momentos después fue cuando Non le pidió que le enseñara esgrima, porque aunque no podía aceptar lo que había hecho Rudeus, no lo odiaba, mostrándonos que estaba creciendo como persona. Al menos ahora podía comprender un poco que hay personas que pueden vivir felices y de diferentes maneras, aunque tengan creencias contrarias a las de nosotros, y que uno no debe tratar de obligar a las personas a vivir de la manera que consideramos correcta. Cada quien decide qué es aquello que le da sentido a su vida, pero obviamente mientras no agredas a nadie. Y tal vez tú te preguntes cómo se pusieron de acuerdo en la interacción que ahora tendrían los tres. Y eso fue muy sencillo. Roxy le dijo a Rudeus que por el momento tomara como prioridad a Sylphie, y solo cuando estuviera libre podría pasar tiempo con ella. Pero Sylphie le interrumpió y le dijo que las reglas deberían ser justas, porque podría tomar más viejonas y no deberían andar de tímidas. Y ante tales palabras, Rudeus no hizo más que agachar la cabeza por la nula fe que tenían en él, aunque no estaban equivocadas. Y Roxy continuó diciendo que ya se siente bastante culpable y se quedará al margen mientras nace Lucy, a lo que Sylphie comprendió sus sentimientos, aceptando la propuesta, aunque fuera a quedarse con toda su atención por este corto periodo de tiempo. Y Roxy le contestó que no le molesta, que una vez de a luz será cuando se convierta oficialmente en la esposa de Rudy. Y al escuchar esto, Rudeus comprendió que aún era una persona horrible, por estar decepcionado al tener que vivir una vida de celibato durante todo el mes, por lo que estaría esforzándose en ser un mejor individuo. Pero mientras divagaba en sus pensamientos, como cuando en la escuela vas a pasar al frente, su amiguito comenzó a despertarse, y Sylphie bien aventada le dijo que si no podía soportar que le avisara y quería algo al respecto. Pero ¿qué harían una vez Roxy estuviera en barandales? A lo que Roxy muy apenada les dijo que no estaba embarazada. Y ahí fue el momento donde Rudeus comprendió que el mago lo había hecho de nuevo. Había sido manipulado por el Inalice, pero Roxy, aún más apenada, continuó diciendo que esperaba algún día tener un bebé. Y Rudeus sonrió de oreja a ojo lagrimoso esperando ese día. Y ahí fue cuando Sylphie comenzó a bromear sobre las cosas pervertidas que Rudeus estaba imaginando. Y Roxy le siguió el juego diciéndole de manera juguetona que se preguntaba de qué cosas le haría nuestro pervertido Rudy. Una manera muy bonita para decirnos que Roxy y Sylphie no están compitiendo por atención y están pensando en la unificación y el mejor futuro para sus hijos. Por cierto, tal vez ustedes no lo sepan, pero Saurus decía una frase que va más o menos así: puedes notar el calibre de un hombre por la armonía que existe entre sus esposas.
Cabe mencionar que en la primera noche después de que Roxy se unió a la familia, Rudius se disculpó nuevamente con Sylphie por haber roto la promesa con ella, pero Sylphie le dijo que estaba bien, que lo ama como es. Recuerden que desde pequeña ella había visto cómo había evolucionado la relación de Zenith, Lilia y Paul, y que Rudius se parecía bastante a él, así que desde ese momento se había preparado mentalmente para cuando ocurriera, y también había aceptado a Roxy, porque al imaginarse que estuvieran en posiciones contrarias, ella habría hecho exactamente lo mismo, y por esa razón comprendía el sentir de Roxy, empatizando completamente con ella, pero Rudius le dijo que si fuera al revés, él no podría haberlo aceptado, que lloraría como un bebé y montaría un berrinche por haberlo traicionado. Pero la diosa del amor le dijo que ella nunca le haría eso, porque no tiene ojos para nadie más que para él, y al recibir un beso, un torrente de amor comenzó a fluir desde su pecho, diciendo que amaría a Sylphie por el resto de su vida. Porque qué más le quedaba, ni modo que no lo hiciera. Por eso está muy bien cuando quema todo ese reino. ¡Ah! Que eso es un spoiler. Bueno, no importa, ya sabrás de eso más adelante. Y claro que pueden criticar este momento de Rudius, es totalmente criticable para los valores que tenemos actualmente. Si lo viéramos en 50 años, tal vez lo pensaríamos de distinta manera, pero pues ese no es el punto. Y gracias a esto, Rudius se esfuerza muchísimo en poder cumplir las expectativas tanto de Sylphie como de Roxy, y eventualmente eso lo convierte en una mejor persona, más que todo por los actos que va haciendo en cada arco y cómo van sumando un poquitito más a ese desarrollo de persona que está teniendo el personaje. Espero que las futuras temporadas lo lleguen a notar completamente y ustedes puedan admirarlo de una buena manera. Si no, pues tienen la total libertad de leer la novela ligera para que vayan viendo cómo es el cambio, más que todo porque como ya es padre, tiende a madurar de una manera un poquitito más rápida de lo que lo hacía. Pero bueno, continuemos con el video. Antes de que Lucy naciera, Roxy se había convertido en una maestra de la Universidad de Magia y había elegido la habitación más pequeña del segundo piso de la casa porque le gustaban las habitaciones estrechas. Por su parte, Lilia tomó una de las habitaciones más espaciosas, en específico la que había sido del dueño anterior, porque Zenith le había tomado cariño al cuarto. Y este pequeño fragmento es muy importante porque Lilia es una persona sumamente supersticiosa y quedarse en esa habitación donde alguien había fallecido significa que tiene una enorme responsabilidad y un enorme aprecio por Zenith, y ahora estaría dedicándole su vida completamente. Por cierto, llevaron a Zenith con uno de los mejores doctores del reino de Ranoa, pero este se dio por vencido porque no sabía qué tenía. Y ahí fue cuando Rudius se dio cuenta que debido a la magia de sanación, los tratamientos médicos no estaban progresando en este mundo. Así que lo mejor era buscar y trabajar en un implemento mágico que le ayudara a recuperar sus recuerdos. Y el día que nació Lucy, Lilia fue la partera que se encargó de todo ese asunto, mostrándole a Aisha todo el protocolo. Y ahí fue cuando nos dimos cuenta que Sylphie estaba realmente aterrada de que su bebé tuviera el cabello verde y tuviera que sufrir lo mismo que ella tuvo que pasar, alegrándose porque el cabello de Lucy era como el de Rudius, aunque este no tenía ningún inconveniente con que tuviera el cabello verde. De hecho, él amaba ese color, porque era el color de cabello de Sylphie y de Ryuger. Por esa razón la fachada de la casa era verde, y si enfocabas la luz de una determinada manera, el color de cabello de Roxy podía verse esmeralda. Pero aún así, Sylphie seguirá reprimiendo estos sentimientos, que en un futuro la golpearán cuando no pueda escapar y tenga que afrontarlos de una vez por todas. Y cuando Rudius tomó a Lucy en sus brazos, una serie de emociones invadieron su ser, debido a que todo el cuerpo de su hija estaba lleno de vida. Él acababa de ser padre y sentía una felicidad inmensa, una felicidad que no hubiera podido experimentar si su padre no lo hubiera salvado en aquel momento, agradeciendo esta oportunidad que le brindó, aunque se le hacía demasiado cruel que a cambio Paul no pudiera abrazar nunca más a su familia. Pero muy seguramente, si pudiera presenciar este momento, sería el tipo de hombre que diría: toda esa felicidad me la debes a mí. Y en ese momento Rudius comenzó a sentir lo que todo padre siente, la necesidad de seguir viviendo para darle un futuro digno a tus hijos. Pero una vez fue echado de la habitación por Lilia, este se encontró en el sofá con Roxy y visiblemente ambos estaban agotados, aunque casi no habían ayudado en nada. A lo que tímidamente y emocionada Roxy comentó que eso quería decir que estaría dando a luz eventualmente. Y Rudius volvió a comprender que no tenía remedio, porque aunque su hija acababa de nacer, no podía evitar sentirse emocionado por la fabricación de una hermanita para Lucy. Y ahora sí llegamos al momento que más me gustó de este capítulo, que es cuando Rudius va al cementerio para visitar a Paul y contarle todas las historias que ha tenido hasta el momento, más que todo por lo que significan. Pero bueno, vamos ya con ello. Cuando Rudius fue a darle la noticia a su padre del nacimiento de su hija, comenzó a disculparse frente a su tumba por no haberlo amado como debía hacerlo, como el padre que fue para él, pero también para agradecerle, porque se había dado cuenta que para poder ser un adulto tenía que dejar de victimizarse, de hacerse responsable de sus errores y de trabajar para ser una mejor persona. Y claramente lo seguirá cometiendo y volverá a lamentarse porque así es la vida, pero seguirá esforzándose y cambiando gradualmente, siempre con la visión de dar su mejor esfuerzo, porque recuerden que, aunque nosotros demos nuestro mayor empeño, siempre habrá críticas ajenas, diciendo que no estamos dando nuestro máximo, pero así es como algunas determinadas personas miran a los demás, y solamente tú podrás apreciar la mucha dedicación de tus actos. Por esa razón, no debes escuchar ese ruido, solamente debes enfocarte en ser la persona que tus objetivos necesitan para lograrse.
Y una de las cosas que más me gustó del crecimiento de Rudeus en esta segunda temporada fue que al darse cuenta que Lina Lee se lo había engañado, en vez de victimizarse y sentirse estafado, comprendió que sus propios actos habían hecho que Lina Lee se viera obligada a chantajearlo para que se hiciera responsable de sus actos y no abandonara a Roxy. Por esa razón dice que fue un malentendido y oculta esa información de todos con el fin de direccionar hacia él toda la culpa e insultos que habían sido el resultado de haber fallado a su promesa con Sylphie, comprendiendo que su fallo había sido el responsable de originar todo este problema. Tal vez para muchas personas este momento no sea interesante, pero para mí es una muy bonita enseñanza que podemos aplicar en nuestra vida, porque para ser la persona que queremos ser, debemos dejar de victimizarnos y hacernos responsables de nuestros propios actos y vivencias. Y sé que se puede ver un poquitito pretencioso que yo les diga que pueden utilizarlo en su vida, pero realmente solo les estoy dando mi punto de vista de cómo yo veo lo que son las series, animes, cualquier tipo de contenido que veo o leo, pues trato siempre de sacarle lo que es el provecho, alguna cosita de bien. Pero bueno, continuemos con la fiesta del funeral. El día que festejaron el funeral de Paul, se reunieron todos los del grupo de Begarit, junto con Sylphie, Aisha y Norn, y le habían dado una misa al estilo de San Milis, porque la tía religiosa había alegado que esto es lo que su padre quería, pero Geese y los demás no estaban convencidos. Ellos habían viajado con él durante años, y estaban seguros de que este tipo de reuniones rígidas no le hubieran gustado. Y Rudeus, aceptando que era verdad, sacó la cheve que traía dentro de una bolsa de cartón para que la autoridad no lo parara en vía pública, y los demás comenzaron a sacar que el pozole, que el piquito de gallo, que el choripán, que el buen cevichito, y unas sabrosas arepas y un buen pastel de choclo para que amarre. Y luego comenzaron a dar cada quien sus anécdotas con el papucho de Paul. Y después de decir varias historias, Geese volteó a decirle a Norn que esa espada que traía no era mala, pero tampoco una famosa. Entonces, ¿por qué la quería tanto Paul? La respuesta era sencilla, era una espada sagrada perdida. Y sucesivamente le habló a Taljan y a Lina Lee para que validaran sus palabras. Y así comenzaron a contar esa historia. Pero eso, mis hermanos, será historia para otro momento. ¿Pero qué creen, mis hermanos? Ese momento ha llegado. La historia de la espada de Paul comenzaba en la parte sur del continente central, en una ciudad llamada Pampua, ubicada en el borde norte de las tierras del Rey Dragón, donde en las cercanías habían descubierto unas viejas ruinas, que eran el gran templo del Santo de Milis, aquel que se había hundido en la tierra hace miles de años, y dentro de sus profundidades, custodiada por el lobo Fenrir, un monstruo astuto de rango S, que era temido en el continente demoníaco, se encontraba la estatua de una doncella que sostenía una espada adornada con decoraciones azules y doradas, y gracias a la ayuda de Lina Lee, Gasket y Fatbull, los cuales eran integrantes de otro grupo de aventureros, lograron alzarse con la victoria, pero lamentablemente la espada sagrada era una réplica que no tenía hoja. Sin embargo, aquel día Paul comprendió que antes de depender de equipo y de armas, era más importante encontrar compañeros en los cuales confiar, llevándose la réplica para nunca olvidar lo que había sucedido ese día, reemplazando la empuñadura de su espada con el de la réplica, dando nacimiento a la espada sagrada perdida. Por cierto, hay una historia que no se contó en la aldea buena acerca de Paul. Esta ocurrió cuando Rudeus tenía alrededor de 5 o 6 años. Una familia que vestía como vagabundos se había mudado y los demás residentes del pueblo querían correrlos, acudiendo cada día con Paul para que los expulsara. Sin embargo, Paul no desaprovechó la oportunidad para educar a su hijo, preguntándole qué deberían hacer, a lo que Rudeus comentó que no deberían ser expulsados, y Paul afirmó que estaba en lo correcto, tomando medidas para hacer un banquete e invitar a aquellos nuevos vecinos, junto con aquellos que querían correrlos, pensando los habitantes que los expulsarían durante la cena, pero no fue el caso. Paul siguió hablando con ellos, preguntándole de sus vidas, por qué habían decidido quedarse, hasta conversó sobre sus personalidades, habilidades e intereses de la familia, para así unificarlos y que los demás residentes pudieran aceptarlos, viendo que ellos le harían un bien a la aldea. Era curioso porque las palabras de Paul tenían la capacidad de motivarte a dar el siguiente paso. Y en la historia del nacimiento de la espada sagrada perdida de Paul, cuando Lina Lee y Gasket habían sido abandonados a su suerte contra el guardián del templo, y aquel Fenrir con 6 patas y 2 colas como látigos se disponía a eliminarlos, Paul salvó de las garras de la perdición a Lina Lee, diciéndole que no podía soportar ver cómo lo usaban como carnada para escapar, y esta fue cautivada por esas palabras, comenzando a llorar porque tan solo unos instantes en el pasado había perdido toda fe en seguir viviendo, y gracias a aquellas palabras acababa de recuperarla, llenándose de motivación para terminar siendo quien diera la estocada final contra el Fenrir. Pero saben, al leer este momento, puede que también por esta experiencia que vivió, comprendiera el amor que Roxy sintió por Rudeus al ser salvada. Puede que sea un motivo más que se suma a la lista del por qué se decidió chantajear a Rudeus, y así su gran amiga Roxy pudiera tener su final feliz. Y hay otros detallitos como la manera en la que Taljan se unió al equipo de Geese y de Paul, más que todo porque quería darle una lección a Torsman, el líder del Señor del Juicio, que era el grupo en el que estaba Lina Lee, Gasket y Fatbull. Y luego, después de que Taljan se uniera con ellos, se unió Ghislaine porque les cobró una moneda de cobre grande, aunque realmente esa tarifa se le había sacado de la mente y había exprimido todo el procesamiento que su cerebro le daba. Por cierto, el cementerio donde Paul estaba es uno de aristócratas, o sea, de nobles.
y seguramente si se hubiera dado cuenta que lo iban a poner en ese lugar, se hubiera enojado bastante, pero lo pusieron ahí más que todo porque ese sí tenía una muy buena administración, así que por esa razón lo dejaron en ese lugar, también porque estaba muy cerca y lo podían visitar muy seguido. Y en el momento en el que fue el funeral y que todos festejaron y hicieron toda esa fiestecita, pues el mismo don que limpia los corrió más que todo porque estaban haciendo mucho ruido y que estaban pensando en hacer fiestas en un cementerio. Pero bueno, la verdad es que esta temporada fue muy buena, a mí me gustó bastante, más que todo porque profundizan en los sentimientos de los personajes, en el trasfondo y en el desarrollo que van a ir teniendo en el futuro, más que todo para cimentar lo que es ese pisito para que pues empiecen a mover poquito a poquito. Si ustedes quieren leer la novela ligera, pueden comenzar desde el volumen 13, que es donde empezará la tercera temporada. De igual forma les voy a dejar en la descripción del video los links hacia la traducción del buen Cardia 037 como la del agradable Lucio Seneca, pero en el caso de él va a ser directamente hacia su cuenta de X, donde tiene un comentario fijado y tiene el link de su drive. Más que todo es para darle pues lo que es la visibilidad a su canal de X, para que le ayude muchísimo. Si pueden seguirlo sería increíble. También el buen Cardia pues está en Facebook y pues lo pueden seguir ahí mismo. Y si gustan apoyar a Rifujin, pues pueden comprar la versión de la editorial Panini, que actualmente tiene 3 volúmenes en circulación y el cuarto está en preventa. De igual forma les voy a dejar el link hacia la editorial Panini en la descripción de este video. Pero bueno, eso es todo por el momento. Yo fui Norman y no olviden sonreír, como si la diosa del amor les diera un beso de buenas noches. Hasta la próxima. Y por fin hemos terminado de hablar de la segunda temporada de Mushoku Tensei. Ha sido toda una travesía, fue algo complicado de estar viendo lo que es el anime, estar leyendo, viendo las diferencias y qué cosas interesantes podría comunicarle a ustedes. Yo creo que salió bastante bien. ¿Qué opinan ustedes? Igual si ustedes quieren que hable de alguna historia, no necesariamente tiene que ser una novela ligera, puede ser de cualquier anime. Seguramente ya haya visto la historia que ustedes me recomienden, espero que sí, porque así es muchísimo más fácil. De hecho, quiero hablar de un anime de la temporada pasada, es el de las medusas, estuvo muy bueno. De esta temporada quiero hablar del senpai que es Trapito. No, qué gran historia, esta es una gran historia, la verdad. Quiero hablar de eso, pero igual ustedes déjenme en los comentarios qué cosas les gustaría que vieran aquí más adelante y pues ahí estaremos viendo. También voy a hablar de Blue Lock porque me gusta muchísimo esa historia y se me hace grandiosa. Pero bueno, vamos a dejar el video hasta aquí porque ya se me está alargando bastante, así que yo les deseo que tengan un excelente día, tarde o noche o en el momento en el que estén viendo esto, y que tengan un magnífico día, fin de semana, todo lo que sea. Mis mejores deseos para ustedes. Y ya saben, si tienen alguna recomendación de un anime, pues ahí me la dejan en los comentarios. Hasta la próxima.